satoshimaniacos de la criptoesfera. Bienvenidos a un viaje profundo en el criptoespacio. Algo monumental está en marcha, y lo hace con calma. Hoy, el mercado opera en silencio, entre sombras de actividad y tácticas invisibles. Cada orden oculta, cada cambio de vela, es un mensaje potencialmente transformador. Bitcoin y Ethereum no solo están fluctuando, ensayan movimientos que podrían definir al próximo líder en el juego financiero. Tómate un momento, ajusta tu intuición y prepárate. Lo que parece rutina puede marcar el inicio de un nuevo impulso cripto. EA y Crypto, la unión que no podemos evitar. Coinbase lo ha dejado claro. Los agentes de inteligencia artificial requieren criptomonedas para operar en el entorno financiero. Esto no ha sido destacado, pero podría ser la clave del futuro del dinero digital. Así, observamos cómo el criptoespacio profundo deja de ser solo especulativo para convertirse en una base tecnológica fundamental de la nueva economía. Es crucial notar que la IA no puede operar con dinero físico ni a través de la banca tradicional. Necesita Bitcoin, Ethereum y stablecoins para funcionar con fluidez. Y aquí viene la parte crucial: si la IA acepta cripto como su idioma base, aumentará la demanda global de liquidez digital. Por lo tanto, podríamos estar en la antesala de una era en la que la inteligencia artificial y la blockchain son inseparables. La SEC y su estrategia regulatoria. La SEC fomenta la tokenización de acciones, aunque expertos de Dragonfly dicen que sus beneficios para las criptomonedas son inciertos. Nos venden como modernidad, pero parece más un disfraz para mantener el control. A la vez, personal de la SEC ha sugerido que los asesores podrían usar fiduciarias como custodios de criptomonedas. De hecho, la narrativa regulatoria avanza. Buscan mantener el mercado bajo control, en lugar de liberarlo. Lo curioso es que, mientras hablan de innovación, intentan sostener el monopolio de los intermediarios tradicionales. Así, este movimiento podría considerarse un caballo de Troya. Parece ofrecer apertura, mientras encierra la soberanía financiera. Trump y el ajedrez político en cripto. El gobierno de Trump retira a Brian Quintenz como candidato a la CFTC. Simultáneamente, Aptos hace su jugada con WLFI, vinculado a la familia Trump, para integrar el stablecoin USD1. Esto no es pura coincidencia. Política, cripto y elecciones se entrelazan en la misma partida de ajedrez. Trump ha mencionado la soberanía monetaria en campaña, mientras su entorno se adentra en el mundo de las stablecoins. Este movimiento refleja un discurso dual: critican el sistema mientras buscan controlarlo con sus propias monedas. Como resultado, podríamos recordar la política de 2025 como la primera elección donde Bitcoin y stablecoins fueron herramientas de campaña. Europa y la lucha contra las stablecoins. El regulador de la Unión Europea presiona para prohibir las monedas estables. No obstante, el emisor de USDC, Circle, se asocia con Deutsche Börse para expandir su uso en Europa. Mientras algunos intentan cerrar la puerta, otros ya están abriendo la ventana. Además, el regulador principal de Nueva York ajustó su guía sobre criptomonedas antes de anunciar su salida. Esta jugada rara deja la impresión de que los reguladores manejan una agenda oculta. Esto prueba que, aunque la política busca frenar el avance, los grandes jugadores financieros ya están organizando su infraestructura. Así, la disputa en Europa no se centra en una prohibición, sino en quién obtiene las llaves del mercado cripto regulado. Corporaciones acumulando en la sombra. Coinsares anunció la compra de Bastion, aumentando su influencia en el sector. Por otra parte, la japonesa Metaplanet adquirió 600 millones en Bitcoin, posicionándose como el cuarto mayor poseedor corporativo del mundo, solo detrás de MicroStrategy, Tesla y Marathon. Mientras el mercado se distrae con la volatilidad, las ballenas institucionales acumulan BTC sigilosamente. Estamos ante una nueva etapa de acumulación institucional. Lo que parece disperso es parte de una táctica para controlar el mercado. Es importante notar que estas adquisiciones no ocurren en momentos de euforia, sino en tiempos de calma, donde los minoristas dudan. Las ballenas construyen su posición.
El mensaje es claro, el verdadero juego se juega en la acumulación silenciosa, no en los titulares grandilocuentes. BTC, Bitcoin rondando los $118.500, defendiendo el soporte de $116.000, $115.000 con toda su fuerza. No es solo tranquilidad, es la mecha encendida que prepara la explosión. Si ese nivel se mantiene, el camino a los $120.000 está despejado. Si no, podríamos caer rápidamente a $100.000, $98.000. Estamos en un momento donde cada vela puede ser el detonante que altere la narrativa. ETH, Ethereum cotiza cerca de $4.500, buscando romper la resistencia clave de $4.650, $4.700. ETH no desea ser un seguidor, anhela su propio trono. Una ruptura contundente podría llevarlo a los $5.000, $5.200, un rechazo lo devolvería a los $4.300, $4.200. Este nivel es vital para definir si Ethereum inicia un rally independiente o recula para reforzar soportes. Ripple, XRP se mueve entre los $3.18, $2.67, aún por encima de soportes críticos en $2.70, $2.75. XRP no clama, espera el golpe legal que lo hará rugir. Un impulso sólido por encima de $3.20, $3.25 podría abrir un rally alcista. Perder el soporte en profundidad lo arrastraría a los $2.60, $2.62. Ten en cuenta que lo que decida la regulación en Estados Unidos podría ser el catalizador inmediato. Solana lucha sobre los $219, buscando romper la resistencia de $220 para despegar con fuerza. Sol se prepara como un arco listo para lanzar la flecha. Si logra romper, podría proyectarse hacia los $225, $235, si no, retrocederá hacia los $200, $210. Hoy es un momento crítico. Despegará con ímpetu o se ajustará para ganar energía. Dogecoin se sostiene entre 25 centavos 30 centavos, con una comunidad lista para actuar. Doge no se atiene a la lógica, simplemente vibra al ritmo del hype. Un impulso viral podría llevarlo a 35 centavos 36 centavos, pero la falta de entusiasmo podría arrastrarlo de nuevo a 20 centavos 22 centavos. La verdadera lucha de Doge no está en el gráfico, sino en la emoción de su comunidad meme. El mercado está cargado de tensión. Cada cripto defiende su trinchera y los soportes son líneas de batalla. No subestimes el silencio, es el rugido contenido de la tormenta que se acerca. El escenario global se asemeja a un tablero de ajedrez invisible. Mientras algunos países adoptan velozmente monedas digitales, otros imponen controles más estrictos sobre exchanges y criptoactivos. No es casualidad. Cada movimiento regulatorio busca establecer territorio antes de que todo explote. Alianzas estratégicas entre bancos y emisores de stablecoins evidencian que la lucha por la liquidez global ya comenzó. No es solo cuestión política, sino una competencia por la influencia en flujos financieros que definirán la próxima economía digital. Además, gobiernos emergentes están explorando marcos legales más flexibles, mientras potencias implantan sanciones y restricciones. Lo que parece un conflicto aislado es, en realidad, un campo de prueba geopolítico para quien controla el dinero digital. Criptonautas del mercado, al revisar todos estos movimientos, es evidente que no estamos simplemente en un ciclo alcista o corrección temporal. Cada acción institucional, regulación, maniobra política, incluso la IA en las finanzas, nos indica que el campo de batalla cripto se redefine constantemente. Lo que vemos es estrategia disfrazada de caos. Las mayores oportunidades surgen cuando otros temen. Cada vela no es solo un número, es un indicador de acumulación, paciencia y visión de largo plazo. Así que, guerreros del criptoespacio profundo, este no es un juego de azar. Cada Satoshi, cada ETH, cada Doge que decides conservar o mover representa un voto por tu libertad financiera.
No se trata solo de ganancias, es sobre estar presente, entender el juego y aprovechar cuando otros desvían la mirada. Recuerda, cada día es una batalla y una oportunidad para demostrar que somos más que meros espectadores. Somos arquitectos de la resistencia cripto. Así concluye nuestra jornada en el criptoespacio profundo. Cada movimiento que contemplamos hoy, desde Bitcoin hasta Dogecoin, desde Solana a XRP, narra una historia de resistencia y acumulación silenciosa. Cada vela es un mensaje, cada soporte una trinchera, y cada ruptura un campo de batalla que tenemos frente a nosotros. Recuerda, Satoshi Maníaco, la batalla por el control del dinero digital no espera por ningún momento. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y únete a esta resistencia. Mantente alerta, porque en el cripto, lo que aparenta ser calma, siempre es un preludio de la tormenta.